El día de hoy les vamos a exponer sobre la importancia de la alfabetización académica en la universidad, del autor Daniel Casani, del libro Tras las líneas. Mi grupo está conformado por Geraldine Farfán Díaz, Wendy Aparicio Cuello y quien les habla, Adriana Gisela Medina Nieto. Avance, el lector nos enseña que la democracia ya, ya sabemos que es una capacidad de comprender todo lo que leemos y decimos y nos ayuda a embarcarnos en situaciones nuevas, ya que entendemos que debemos de respetar el punto de vista de los demás lectores. Podemos encontrar diferentes textos, diferentes definiciones, pero no todos los textos son argumentativos. También debemos evidenciar en los textos que no siempre lo que se argumenta es verídico. Por ejemplo, los noticieros cuando lanzan una noticia sin verificar, entonces pasa que dan una noticia fuera de un contexto, incitando a que el espectador, el oyente, quede con una desinformación, con datos erróneos. Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones y con los distintos textos, ya que esto implica que se puede afectar a alguien, se puede dañar a alguien. Muchas gracias. La alfabetización académica es un tema que nos ayuda mucho, ya que nos damos cuenta que el escritor en el momento que nos narra la lectura nos plasma ciertas historias, dándonos ciertos ejemplos y hace una recopilación de las historias que ha tenido la alfabetización. Por tanto, nos hace entender que tanto la democracia y el discurso es una responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Él también nos plasma que si nosotros participamos en estos distintos procesos de decisiones que se toman van a influenciar en nuestras vidas, van a tener un impacto. Lo que el texto nos dice es que si nosotros como seres humanos no hacemos parte de estos procesos, sencillamente debemos de esperar que las demás personas elijan por nosotros, decidan por nosotros. Entonces nosotros, ¿a qué nos lleva este texto? Que cuando hablamos de democracia, nosotros somos lo que elegimos, porque tenemos nuestras razones para aceptar lo que nosotros decidimos. Y no es escoger porque los demás llegan y nos dicen que tomemos la decisión, sino nosotros mismos somos los que decidimos por ejemplo, de votar por alguien. Entonces, en ese punto de vista, ya que todo el tiempo no vamos a tener la razón, debemos también tener en cuenta algo, que nuestro punto de vista es respetable, pero no siempre nosotros tenemos la razón ni los demás tienen la razón. Entonces, por eso se trata la democracia. Cuando hablamos de la democracia, todos tenemos una postura distinta. Por ejemplo, cuando es una elección de una alcaldía, yo me puedo ir por un candidato, tener un punto de vista distinto a lo que tiene mi mamá, mis hermanos, porque esas son mis ideologías. Pero si nos abarcamos al contexto de la lectura, debemos de aceptar el derecho de expresar las ideas, como nosotros podemos diferir si no le damos la oportunidad a otras personas que se expresen libremente. Entonces, la alfabetización académica en la vida universitaria es muy importante, ya que ha tenido... La alfabetización se debe implementar en todo. El lector debe penetrar en dicha lectura imaginándose que todo es real. Debemos destacar que la lectura es importante en la vida académica y también en la de todas las personas. La alfabetización académica, por su parte, es un trabajo que las instituciones están implementando en diferentes países para desarrollar enseñanzas, estrategias de lectura
y escritura académica, para así ayudar a la incorporación científica. El significado de un escrito no se ubica en el texto, sino en la mente. Lo construimos con los datos del discurso, pero también con los conocimientos previos. Varios lectores entienden significados diferentes leyendo un mismo texto. Para cualquier texto no existe un significado, sino múltiples interpretaciones. Leer y comprender es también una tarea social. Cada lector construye su interpretación a partir de su relevancia. Cada palabra posee sus contracciones adquiridas con la experiencia histórica y almacenadas en nuestra mente. Lo que hacen los escritores es elegir cuidadosamente las palabras para producir los efectos que dejó leer. Las líneas se refiere a una composición literal que se requiere procesar las estructuras sintácticas. Leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar lo implícito que cada una de las cátedras está dispuesta a abrir las puertas de la cultura y la disciplina que enseña, para que de verdad puedan ingresar los estudiantes que provienen de otras culturas, ya que se deben tener en cuenta que no vienen con el mismo nivel avanzado de inteligencia. Siguiendo con el tema de mi compañera, él nos hace una pregunta muy importante y es para usted, ¿qué es leer? Él nos dice, para leer debemos comprender lo que nos está diciendo en un escrito. Debemos tener destrezas mentales y contar con entender el lenguaje en el cual nos están hablando del texto. Por otro lado, él también nos dice que cuando leemos cualquier texto estamos viviendo una realidad y nuevos conocimientos. La alfabetización académica es de gran importancia del lenguaje escrito, el diálogo, el pensamiento y la imaginación activa. Es tanto así que toda lectura es única porque la lectura es una actividad interactiva que depende en una buena parte del grado de participación del lector. Así que la capacidad de una experiencia de la lectura no depende solo de características del texto. Por ende, en la vida universitaria es más importante aplicar la alfabetización académica entre los estudiantes, docentes y profesionales, y se debe implantar en todo. Muchas gracias.